Bueno, mi nombre es Alejandro Duque Mateus, estudiante de la Universidad Nacional en la carrera de Administración de Empresas. Este es un trabajo que va orientado al profesor Alejandro Pérez y Soto en relación al curso de Historia de la Economía Colombiana. Eh, esta exposición estará basada en el análisis del gobierno entre 1953 y 1957 que fue encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, para darle inicio a esta historia hay que hablar primero del contexto de la época, en la cual tenemos que para 1902 se da por terminada la guerra de los mil días, pero no terminan los conflictos internos en el país, ya que se presentaban siempre conflictos entre los liberales y los conservadores, principalmente por parte de los liberales que tenían manifestaciones de protesta porque el poder estaba concentrado en los conservadores. Para mediados de 1948 eh, se presenta a Jorge Eliezer Gaitán como un fuerte candidato liberal que posiblemente iba a llegar a ser presidente y se presenta su asesinato, que muchos especulan que era por parte del gobierno, por lo que se desencadena un conflicto importante en el país donde los liberales generaron agrupaciones guerrilleras. Entonces se presentaba un conflicto importante de violencia guerrillera en el país por parte de estas personas liberales que estaban descontentas y deciden agruparse. Después del gobierno de Ospina, que fue en el que asesinaron a Gaitán, sigue Laureano Gómez. Cabe recalcar que los dos eran conservadores, Laureano Gómez y Ospina. Entonces Ospina toma el mando y este no acaba su periodo, ya que en 1953, y pues gracias a que no había logrado controlar el conflicto en el país, pues la junta militar toma el mando y hace un golpe de estado sin violencia, sin sangre, en el cual acuerdan que el general Rojas Pinilla tomará el mando del país. Para continuar hay que hablar del general Rojas Pinilla, el cual nació el 12 de marzo en 1901. Este nació en una familia de conservadores militares, por lo tanto él siempre ha estado declinado hacia este partido conservador. Inició su carrera militar en la Escuela de Cadetes de Bogotá en 1920. En 1924 se retiró porque quería estudiar y en Estados Unidos obtuvo el título de ingeniero civil en 1927. En 1944 fue subdirector de la Escuela Superior de Guerra y en 1945 fue nombrado director de la Aeronáutica Civil, esto entre otros cargos que él estuvo desempeñando. También fue pues, ya nombrado por Ospina en el 50 y después confirmado por Gómez como comandante de las fuerzas militares. Bueno, al empezar el gobierno de Rojas Pinilla, mediante la Asamblea Nacional Constituyente, la ANAC, decreta que el general Gustavo Rojas asumiera las funciones de presidente de la República desde el 18 de junio del 53 hasta el 7 de agosto del 1954. Este obviamente era eh, estaba destinado pues a culminar con el gobierno de Gómez, pero consiguió postergar su periodo hasta 1958. Este general que llega a la presidencia fue apoyado principalmente por la iglesia, por los dos partidos políticos de la época, el conservador y el liberal, los cuales se pusieron de acuerdo en buscar una salida a esa situación de violencia y encontraban que las fuerzas militares era como una entidad que se mostraba demasiado neutral y que podía de pronto influir eso
que si tomaban el mando, pues de pronto el conflicto iba a cesar. Y este general también presentó su imagen como en de esas clases menos favorecidas, por lo que le aportó ese toque presidencial y de políticas populares. En su gobierno, pues sus principales logros fue la desmovilización de las guerrillas en 1953, pero pues ya en 1954 las guerrillas se desplazaron a la zona rural y se constituyeron ya como puede ser la guerrilla Las FARC en 1954. Eh, la construcción de obras fue algo que caracterizó a este gobierno, ya que se invirtió mucho en obras importantes como lo fue el aeropuerto El Dorado, como lo fue el ferrocarril del Magdalena, como fue hospitales militares, que fue buenas, bien reconocido por este presidente que realizó bastantes obras. También estableció la TV Nacional, la Televisión Nacional, creó el SENA como apoyo a esa educación que se necesitaba para la época y estuvo muy relacionado con los obreros y los trabajadores. En su política que muchos consideraron populista, pues él quiso llegar de pronto a esa clase baja media para, para buscar como esa aceptación. Y otro logro que también consiguió fue que en su gobierno pues se aprobó lo que fue el voto femenino. Claro, está claro decir que el voto femenino ya se instauró, se aplicó en 1958 ya con las votaciones después de este, consideran mucho régimen de dictadura. Bueno, para hablar de las crisis de su gobierno, tenemos que hablar de que eh, se presentaba se veía ese evidente deseo como de alargar su mandato que no le gustó a los partidos liberales y conservadores y tampoco a muchas organizaciones sociales, ya que veían que podría convertirse en un potencial dictador si es que ya no lo era. Trató de fundar partidos políticos y eh, estaba orientándose hacia una reelección para 1958, que era cuando acababa su mandato. Este se caracterizó también por la persecución a sus opositores, como muchos dictadores también lo hacen. Sucesos de represión fueron evidentes como la manifestación conmemorativa de estudiantes en los cuales se asesinaron 8 estudiantes y creo que hubo entre 40 heridos. También clausuró muchos medios de comunicación como El Tiempo en 1955 y El Espectador en 1956. Bueno, entrando en materia económica, aquí podemos ver una tabla en la cual nos refleja algunas de las políticas que el general Rojas aplicó, como por ejemplo el aumento del salario mínimo. En 1956 se nota un incremento en el salario mínimo más favorable en la zona urbana, lo que potencia ese desplazamiento de lo rural hacia lo urbano. También vemos que este gobierno se vio en sus primeros años beneficiado por los beneficios del café en su venta al exterior. También vemos cómo se ve reflejado en esta tabla la producción del cemento incrementa en este gobierno debido a las fuertes obras públicas que se propuso realizar, en los cuales también estaban incluidas muchas de las carreteras de las troncales en las ciudades. Esto es como principal. El Producto Interno Bruto por habitante se mantuvo con un crecimiento promedio. La verdad,
Sus datos en este sentido no fueron muy relevantes en cuanto a los gobiernos anteriores o a los gobiernos siguientes. De pronto los gobiernos siguientes ahondaron un poco más en una crisis que se veía venir, y principalmente su política económica como régimen militar que primero aplicó fue el control del gasto. Eh, a pesar de vamos a ver aquí en la siguiente gráfica, el ingreso para el año 1955 tuvo un pico alto, aún así se mantuvo controlado lo que era el gasto público, lo cual se valora mucho de este gobierno, que pues a pesar de que fue un gobierno militar, pues su principal enfoque era controlar la economía, para que no hubieran unos gastos elevados. En cuestión de comercio exterior, pues vemos que se vio beneficiado obviamente por el café, pero su política va orientada al control de las importaciones. Entonces vemos claro en la gráfica cómo las importaciones ya para el 56 se van controlando y disminuyen. Eh, es claro aclarar que el general Rojas Pinilla, mientras estuvo en este gobierno, pues su principal labor era el de controlar los ánimos entre lo que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, y estas diferencias que generaron violencia a lo largo de los años. En materia económica, relativamente no, no hubo, digámoslo así, algunos cambios relevantes o importantes que hayan destacado. En general se mantuvo un buen control económico austero que, que generó que el Estado se mantuviera en buenas condiciones económicas. Entonces, los niveles de inflación ya vinieron a aumentarse casi que al 23% en el año 1957-1958, que fue casi que el final de su periodo. Bueno, para concluir, este gobierno que acabó en 1957, ya que pues se planteaba la reelección, y mediante una asociación entre el Partido Liberal y Conservador, creando el Frente Nacional, pues lograron y movilizaciones, claro, movilizaciones sociales, lograron que este personaje pues se retirara y dejara su cargo al mando de una junta militar, que después decretaría que para el próximo año 1958, como estaba estipulado, se iban a generar elecciones. Entonces, para concluir, si este gobierno fue bueno o malo, hay que entender que en materia económica el gobierno no fue malo. Tampoco podemos decir que fue sorprendentemente bueno, pero siguió unas expectativas constantes de un crecimiento, digámoslo así, normal, con importantes enfoques en obras de construcción como el aeropuerto El Dorado, como los ferrocarriles, como carreteras. Pero en cuestión social, como era de esperarse de un régimen o un gobierno encabezado por militares, se ve esa frialdad a la hora de tomar medidas sociales, que lamentablemente vieron manchada toda este mandato del general Rojas Pinilla. Ese deseo después de poder, de querer mantenerse en el gobierno, pues su imagen claramente no quedó favorecida. Los actos de violencia que se vieron después, la presión que ejercía sobre los medios, la represión ante los otros competidores, digámoslo así, opositores, pues hace ver que este gobierno
de verdad estaba siendo orientado hacia una dictadura. Entonces, en conclusiones generales, al principio él cumplió, el general Rojas Pinilla cumplió con lo que se necesitaba, que era generar un sentimiento de paz frente a lo que años anteriores era una violencia recrudescente. Entonces podemos ver que al principio cumplió con lo que todos esperaban de él. Después, al tomar el mando, pues se ve evidente ese deseo de continuar en el poder por beneficios personales, y esto mancha lo que fue el gobierno de este general. Entonces con esto concluimos la exposición. Agradezco. Hasta luego.